Preciosa la enseñanza de Jesús en este día, en el que nos ofrece un testimonio precioso, el Evangelio, en el que escuchamos del evangelista San Marcos en el capítulo 12. Dice que en aquel tiempo, entre los que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos reciben una sentencia más rigurosa». Mirad, yo creo que todos deberíamos de revisarnos en lo que hay en nosotros de fariseo, lo que hay en nosotros de aparentar, de figurear, de querer recibir el aplauso del mundo y el reconocimiento de los demás. Qué difícil y cuánto nos cuesta lo pequeño, lo escondido, lo oculto, lo que no tiene reconocimiento. A mí, de las cosas que más me han horrorizado siempre de la Iglesia en Estados Unidos, en los años que serví ahí, es que todo objeto que había en los templos, todos los objetos que había en las iglesias, las vidrieras, los bancos, los cálices, todo, por supuesto, maravillosamente donado por alguna familia, por alguna persona en particular. Pues supongo que los más ricos darían cosas más costosas y la gente más sencilla, según su capacidad, daría cosas menos valiosas, digo yo. Pero ¿por qué todo tiene que tener el nombre de una persona grabado en el oro de la base del cáliz, en las vestiduras, en las casullas, en las patenas, en los libros, en los bancos, en las vidrieras? ¿Por qué tiene que haber tanto reconocimiento? ¿Y por qué no se puede hacer esa misma donación sin que sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda? Pero en nuestros respectivos países o en otros países, pues seguro que pasarán cosas muy parecidas. Pero lo más preocupante es a nivel individual. Yo a nivel individual soy una persona que me gusta o necesito el reconocimiento de los demás. ¿O soy feliz con que Jesús sepa en su sagrado corazón las pequeñas cosas que pude hacer por amor a Él y por amor a los hermanos? Porque en definitiva, todo lo que reciba el aplauso del mundo no recibirá ningún reconocimiento ni aprobación por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, sobre todo, recordad que se lo decía a la gente, pero le decía a la gente que tuviera cuidado. Es decir, no estaba corrigiendo un defecto de la gente, estaba corrigiendo un defecto de los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias. Está hablando de gente religiosa. Tened muchísimo cuidado a esas asociaciones que pertenecemos y tened muchísimo cuidado con quién se sienta en los primeros puestos de las iglesias. Tened muchísimo cuidado a quién le reservamos puestos, y los sacerdotes deberíamos de tener muchísimo cuidado de siempre recordar que nuestra vocación es servicio, no honores, ni pompas, ni reconocimientos, y los obispos muchísimo más. Pero no solo esto, sino que continúa diciendo el Evangelio: estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Pues que seamos capaces de reconocer que el valor de lo que hacemos no está en la cantidad de los ceros que ponemos en un cheque, no está en el tamaño de las obras, está en el tamaño del amor, está en el tamaño del corazón, sobre todo está en el tamaño de lo secreto, de lo escondido. ¿Recordáis cuando Jesús nos prepara para comenzar la Cuaresma, ese evangelio que se lee el miércoles de ceniza? No nos anima tanto a que ayunemos, ni a que hagamos oración, ni que demos limosna.
nos anima a que tengamos cuidado de que cuando la hagamos no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Cuando ayunes, perfúmate la cara. Cuando des limosna, no toques la trompeta. Y así sucesivamente. Mirad, es importantísimo que cada uno de nosotros se pare a pensar para quién practica, para quién vive su religión. Yo estoy viviendo para mí, para mi vanagloria. El cristianismo es una exhibición. Cuando entro en la iglesia, busco el último lugar, trato de ser discreto, trato de hacer las cosas con humildad y sencillez de corazón, o me mato a trabajar por Cristo y por los demás, pero pobre del que no me lo reconozca, pobre del que no me dé las gracias, pobre del sacerdote que no sepa agradecer todo lo que hacemos por ayudarle en la parroquia, pobre de las hermanas que no me reconozcan todo lo que yo hago en favor de mi comunidad, pobre del obispo que no me sepa dar las gracias por todo lo que hago en su diócesis, y así sucesivamente. Qué importante es para nosotros tantas veces el reconocimiento, el aprecio, que nos den las gracias. Don José Rivera era una persona que se pasaba la vida pidiendo, obviamente pidiendo en favor de los demás, y sin embargo, él era famoso por no dar las gracias. ¿Por qué? Pues porque siempre decía, pero ¿de cuándo a la mano derecha le ha dado las gracias por coger algo o por hacer un favor en favor del cuerpo místico? Él hacía todo lo que hacía, como nos pedía a los demás que lo hiciéramos, él hacía todo lo que hacía con toda la generosidad de su corazón y no esperaba que nadie le diera las gracias. Pero ¿de cuándo me va a dar las gracias a mí un miembro del cuerpo si aquí todos estamos al servicio del bien común? Así que nos paremos a pensar sencillamente, cuando recibamos la Sagrada Comunión, cuando recibamos las gracias de Dios, que nos pongamos humildemente al servicio de los demás. En el cielo habrá tantas sorpresas. Nos encontraremos con gente que tenía tan poco en este mundo y que por tanto materialmente, económicamente, pudo dar tan poco. A mí, que me han dado tantas ayudas materiales, tantas ayudas económicas, me emociona tanto cuando veo la donación pequeña. Siempre me ha parecido la donación pequeña la más generosa, porque quien puede dar esa pobre donación es porque no puede dar más. Pero quien da donaciones grandes, y a mucha gente la conozco, sé que ese que da una donación tan grande podía haber dado perfectamente el doble, y no si hubiese muerto de hambre, ni hubiese dejado de veranear. Por eso, cada uno debería de preguntarse dos cosas. Primero, ¿estoy siendo todo lo generoso que puedo? ¿Puedo dar más? ¿Puedo dar más en oraciones? ¿Puedo dar más en servicio? ¿Puedo dar más en dinero? A lo mejor doy, y doy bastante, pero a lo mejor puedo dar muchísimo más, puedo dar el doble, puedo dar con muchísima más generosidad. La primero es ¿cuánto doy? Y segundo, ¿cómo lo doy? Lo doy con humildad de corazón, lo doy con discreción, lo doy haciendo lo imposible para que nadie sepa que fui yo. Lo doy con la condición de que no se sepa que fui yo. Pues mirad, queridos hermanos, la generosidad no se mide con los ceros, se mide con los quilates del amor del corazón de una persona. Nos vamos a encontrar en el cielo, si llegamos al cielo nosotros, con muchas pobres viudas que dieron no de lo que les sobraba, sino de lo que tenían para vivir. Y si nosotros somos así de generosos, claro que la recompensa nos la darán en el cielo, que es donde de verdad vale la pena. Benditos nosotros, si hoy de este Evangelio aprendemos la lección de hacer las cosas con muchísima generosidad, dando mucho más de lo que estamos dando, y si somos capaces de hacerlo sin que lo sepa nadie, solo para los ojos de Dios, solo para que el corazón de Cristo
pueda alegrarse con la generosidad de mi corazón.